Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pit Bay. Bay quiere quedar embarazado, basados en el libro. La superficie del agua se ondulaba, mientras el hermoso Alfa que estaba siendo transportado mantenía los ojos cerrados y la boca cerrada, como si no quisiera mirar a los ojos de esa manera. O abre rápido los ojos. Charlie, no lo hagas. Abre los ojos y ve lo bien que estamos juntos. Al final, Bey no pudo soportar escuchar esas súplicas. Lentamente abrió los ojos y descubrió que la imagen frente a él era el rostro de Charlie, mirándolo con inmenso deseo. Esos ojos ardientes llenaron fácilmente el deseo en su corazón. Estaba tan lleno que casi explotaba. Esto es lo que imaginó. Tenía tanto miedo de morir en el pecho de Charlie. Daddy, ¿te gusta? Charlie preguntó con voz ronca mientras sus caderas no se detenían ni por un momento. Solo se hicieron más fuertes hasta que Bey se preocupó por cuánto podría soportar que Charlie estuviera en un estado de ira. Me gusta. Si te gusta, no te dejes que nadie más te lo haga, ¿ah? No hagas que Daddy diga eso muy a menudo. El hombre alto apretó los dientes mientras presionaba su delgada espalda contra el borde de la piscina, hasta que el agua se ondulaba violentamente. Porque si no escuchas a Charlie, Daddy pondrá al bebé en tu estómago. Ambos sabían que era imposible, pero cada vez que hablaban de ello, el deseo en su cuerpo rugía sin cesar. Dime, ¿a quién perteneces? ¿A Daddy? Bella abrazó con fuerza el cuello del alfa gigante. Todo su cuerpo temblaba porque Charlie todavía era fuerte a pesar de que estaba en el agua así. El deseo que había estado reprimido todo este tiempo está a punto de explotar cuando los fuertes celos del alfa estallaron tan ferozmente como los de Charlie. Si mi olor no puede ahuyentar a los otros alfa, Daddy te dejará embarazado. Ah, de ninguna manera terminaré. Un poco más. Incapaz de soportarlo, Bey corrió hacia adelante y besó al joven Alfa nuevamente. El deseo en su corazón ahora era tan fuerte que no podía controlarse. El aroma alfa de Charlie era muy dulce, olía mejor que cualquier alfa que hubiera probado jamás. Lo emborrachó mucho. Los sonidos de los dos alfas fueron fuertes antes de que sus cuerpos se convulsionaran por un momento. Bey finalmente liberó sus sentimientos reprimidos y Charlie alcanzó su clímax al mismo tiempo. Daddy, dijo Bey con voz temblorosa, hizo contacto visual con Charlie con una expresión confusa. La sensación de tensión en la parte de su cuerpo que se encontraba dentro de él era cada vez más grande, por lo que Bey tuvo que fruncir el ceño porque no estaba acostumbrado al toque que Charlie le estaba dando esta vez. ¿Qué estás haciendo, Bey? ¿Por qué? Si lo haces, no me quedaré embarazado. La figura alta golpeó suavemente el grueso pecho de la figura alta. De hecho, no se sentía culpable por lo que hizo la otra persona. Simplemente pensó que no tenía sentido que Alfa anudara con otro Alfa de esta manera. No aumenta sus posibilidades de embarazo, porque no puede quedar embarazado. También les obliga a permanecer juntos en esta posición durante un tiempo, porque las protuberancias de cada uno son tan grandes que no pueden moverse más. Probémoslo por si acaso, dijo Charlie suavemente mientras le daba un beso en la mejilla. ¿Estás loco? ¿Cuándo has visto que un alfa puede quedar embarazado? No veo nada de malo en eso. ¿Qué quieres decir? No necesitas un niño en tu útero. Tal vez esta frase podría usarse como una broma si Charlie no lo mira a los ojos con seriedad. Tan solo debes de ser mío y eso es suficiente.